Dios les bendiga, mis amados hermanos, mis hermanas. Pues continuamos, hermanos, con nuestra clase, nuestro estudio de interpretación bíblica. Y ahora vamos a tener esta clase, ¿no? El paso número 6, que este paso, pues, sigue siendo parte de los pasos que hemos estado mirando. Y se han dado cuenta, como yo les mencioné, creo que en la semana pasada, cuando recién empezamos a estudiar para interpretar un texto, vemos los asuntos gramaticales. Entonces, este paso va directamente sobre este punto, aunque también los demás que hemos visto tienen un poco de esto, ¿no? Y el paso número 6 es analizar la gramática, que ya vamos a entrar directamente, ahora sí, que les he estado diciendo, al contenido del pasaje. Si nos vamos a analizar ciertos textos en clase, pero también yo les decía que si ustedes están haciendo o están viendo esta clase, pero al mismo tiempo están tal vez investigando un versículo, esto que vamos a ver ahora nos va a ayudar muchísimo para poder entender un poco más el pasaje. Entonces ya vamos a pasar desde lo que hemos visto, ¿no? De lo que es lo gramatical, ya vamos a pasar un poquito más a lo teológico, pero en este caso pues vamos a combinar, ¿no? Lo que es gramatical y teológico. Sí, hermanos, y como les he dicho en diferentes ocasiones, tenemos que tener cierto conocimiento de las lenguas originales de la Biblia, ¿no? Lo que es el hebreo, lo que es el arameo, lo que es el griego. Y como no sabemos sobre esto, buscamos algunos reemplazos, hermanos, que no es imposible interpretar la Biblia si no tenemos el conocimiento del hebreo o del griego, ¿no? Entonces, vamos a hacer ahí ciertos cambios, hermanos, y para esto otra vez vamos a usar el Nuevo Testamento en 4 versiones, que yo les digo que pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 6. No hay problema en tener más versiones y no necesariamente las que están en esta Biblia. Incluso yo les he comentado, ¿no? Que incluso en la aplicación de la Biblia que tenemos, o en la tableta, lo tenemos en el celular, cuando le presionamos a un versículo, viene la opción de comparar y vienen muchas versiones en las que podemos compararla. Así que podemos hacer uso, ¿no? De estas herramientas, hermanos. En el caso, ¿no? De que no sepamos estas lenguas, pues poder en nuestra propia lengua, ¿no? En español, poder buscar, hermanos. Y les digo, vamos a analizar estos aspectos gramaticales que son importantes. Eso es necesario aclararlo, porque si nos vamos de palabra en palabra, que sería muy bueno, hermanos, hacer una investigación de ese nivel, ¿no? De palabrita por palabra, ¿no? De entender cada aspecto. Pero en este caso, ¿no? Como no solamente estamos viendo lo gramatical, sino que ya estamos llevando una serie de pasos y que todavía nos faltan, vamos a analizar solamente los asuntos que tengan importancia para el texto. Si solamente estos versículos, esta palabrita, esta frase, que sí nos pudiera causar ciertos problemas, y como les digo, estaría muy bien hacerlo de cada palabra y de cada versículo. Si nosotros vamos a predicar, vamos a dar una clase, a veces esto nos llevaría mucho tiempo. Hay personas, son eruditos, que escriben libros, que dan conferencias, que se dedican a esto, ¿no? A ver cada palabra y entenderla pues en el idioma donde, pues si es en inglés o en español, pero también pues en los idiomas originales. Entonces, para esto, hermanos, pues vamos a hacer uso de ciertos libros que tenemos en español
Sí, hermanos, y lo interesante, pues otra vez, si estamos hablando de los idiomas originales, que en este caso vamos a ver algunos ejemplos del Nuevo Testamento, pues hay material, ¿no? del Nuevo Testamento en griego, pero hay ciertas ayudas que nos van a ser útiles para estos ejercicios, hermanos. Aquí ven, tengo varios libros que nos van a ayudar, que son, a pesar de que nos hablan del griego, pues todo está pues traducido al español. Sí, incluso a veces viene la palabra en griego y entre paréntesis viene lo que significa en español. Entonces ahí se nos da una pequeña definición de la palabra, y la ventaja de estos libros también es que van en el orden del Nuevo Testamento. O sea, van Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, así hasta Apocalipsis, ¿sí? Y la siguiente semana vamos a ver algo parecido, sí, pero yo vamos a usar algunos diccionarios, que un diccionario no es lo mismo a esto, porque un diccionario uno lo busca pues en el orden alfabético, ¿no? A, B, C, D, E, o sea, se va así hasta la Z, y se va en el orden de la Biblia, ¿sí? Conforme a los libros del Nuevo Testamento. Sí, hermanos, entonces vamos a ver esto, hermanos, y yo sé, hermanos, que como decía en la primera clase, que hay gente que dice que no es necesario estudiar todo eso, ¿no? Que para qué, o sea, si se supone que como cristianos tenemos al Espíritu Santo, y por qué buscar tantas cosas, libros, que ya hemos visto bastantes libros y los que faltan todavía, ¿no? Pero que hay gente que critica esto, ¿no? Que hay gente que dice no es necesario estudiar. Pero si queremos repasar, ¿no?, lo que miramos en la primera clase, pues hay que regresar a ese video. Pero lo que decíamos es que la Biblia solamente tiene un mensaje. Entonces, ¿por qué cuando estudiamos la Biblia, cuando predicamos o damos una clase, hay diferentes enseñanzas? Porque una vez escuché en una predicación que una persona predicó diferente a lo que yo prediqué, o que una persona por acá dijo algo completamente diferente, y eso ya lo miramos en la primera clase. Pero sí es importante, hermanos, es importante estudiar, hermanos, porque no se trata de simplemente ignorar o se pudiera decir dudar del mensaje bíblico, sino que hay diferentes cuestiones que se nos hace difícil el entendimiento pues de la palabra de Dios. Ya habíamos hablado de la cultura, del contexto, o sea, de la lingüística, de todo esto, ¿no? Entonces estamos viendo cómo podemos aproximarnos más al mensaje central de la palabra de Dios, y para eso hacemos uso, ¿no?, de estas herramientas. Entonces, hermanos, no es para decir es que yo prediqué de Marcos así sin estudiar y me gustó como lo prediqué, a los hermanos les gustó y yo nunca toqué estos libros. Aquí podemos hacer una pequeña aclaración, ¿no?, de que el Espíritu Santo nos puede usar, hermanos, eso no hay ninguna duda. Incluso hay pastores que han dicho que a veces por las prisas, por su trabajo, por estar con su familia, que no han tenido suficiente tiempo para estudiar, que el domingo que predica dice, pues hermanos, pues no me preparé como quería, o a veces no lo dice, simplemente lo predica, y a veces esa predicación tiene más efecto que cuando se prepara, ¿no? Y uno dice, pues ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es el que habla por medio de nosotros, ¿no? Y a veces eso también se trata de la humildad, de no decir que yo me preparé de una manera increíble y de hacer a un lado al Espíritu Santo, ¿no? Sino que el Espíritu Santo también participa, ¿no? Y es el que nos guía a una correcta interpretación. Bien, hermanos, pues antes de comenzar esta investigación, pues quisiera mostrarles algunos
libros, hermanos, que van a ser de ayuda para este trabajo, que si realmente tuviéramos algún cierto tipo de conocimiento en el griego, aunque sea lo más básico, pudiéramos usar muchos más materiales, pero en este caso, como lo queremos hacer basado solamente en lo que tenemos en español, vamos a usar solamente estos libros que tengo aquí. Sí, hermanos, para que nos ayuden, hermanos, y pues ya saben, ¿no? Tener diferentes versiones, que también esto nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a tener las diferentes versiones, porque ya hablamos de esto, ¿no? De que hay sociedades bíblicas con eruditos que se encargan, ¿no? De esta traducción y lo hacen lo más aproximado posible y que se entienda. Entonces, hermanos, pues vamos a ver estos libros, ¿no? Este libro es ayuda léxica para la lectura del Nuevo Testamento en griego. Sí, hermanos, ahí les está apareciendo en la pantalla. Y este libro nos va a ayudar mucho, hermanos, cuando busquemos en la Biblia, y este libro nos va a ayudar. Este segundo libro es parecido, ¿no? Como que es el juego, es bastante parecido, si pueden ver el par. Entonces, esta es ayuda léxica y esta es ayuda gramatical para el estudio del Nuevo Testamento griego. Sí, es el par. Y ahorita lo vamos a usar, hermanos. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Y este libro, hermanos, es comentario al texto griego del Nuevo Testamento. Hay uno que también es igual, así grande, que es del Antiguo Testamento, pero no tiene todos los libros de la Biblia. Creo que nada más tiene el Pentateuco y los libros históricos. Pero hagan de cuenta que también es el par, ¿no? de este libro. Entonces, hermanos, vamos a comenzar, hermanos. Puede ser complicado, como les decía. Y les digo, si tenemos algo de conocimiento del griego, incluso si esto los motiva y más adelante, ¿no? Se animan y quisieran entrar a una clase de griego, pues también se pudiera dar, ¿no? Pero por lo pronto vamos a usar esto. Este es un cuarto libro que quisiera presentarles, que también es muy bueno. Clave lingüística del Nuevo Testamento griego. Sí, este igual va en el orden de la Biblia desde Mateo hasta Apocalipsis. Y aquí vienen, ¿no? Las palabras que son más importantes. O sea, viene la palabra en griego, lo va descifrando, ¿no? Si es un verbo, si es un sustantivo, si es un adjetivo, si es un verbo, en qué persona está, o sea, en todo esto, ¿no? Y al final nos da una pequeña definición. O sea, incluso hay de repente ciertas notas que nos ayudan a entender algunos versículos. Entonces, vamos a usar también cuando quisiéramos entrar a estos libros, para que podamos entrar más de lleno, ¿no? Al estudio, hermanos. Así que les digo, esto se puede conseguir pues en las librerías cristianas, o podemos comprarlos en línea, que también es una manera más efectiva, ¿no? Que sí es seguro que estén ahí. O comprarlos digitalmente, en un electrónico se pueden comprar. Así que, hermanos, pues aquí tenemos bastante material, hermanos, y les digo, es un material confiable. Así que, hermanos, pues vamos a entrar, hermanos, a estos pequeños ejercicios, hermanos. Y les digo, si supiéramos del griego, pues tendríamos que hacer un ejercicio completamente diferente y hacer tablas de contenido y poner el versículo y su significado y en qué tiempo está. Si es un verbo en futuro, en presente, en perfecto, pluscuamperfecto y todo esto, o sea, analizarlo. Pero en este caso va a ser un poquito más sencillo, ¿sí? Poquito nada más, un poquito más sencillo para esto, ¿no? Pero para esto vamos a usar primeramente nuestra Biblia. Vamos a analizar 1 Corintios capítulo 12, versículo
31. Vamos a analizar estos versículos en las diferentes versiones. Y pues vamos a analizar, hermanos, qué es lo que dice. Les digo, para estos ejercicios, hermanos, si vamos a predicar, si vamos a dar una clase, a veces, si estamos usando una sola versión de la Biblia, puede que un versículo nos medio confunda. Sí, que no lo estoy entendiendo bien. Pero vamos a ver ciertas palabras que pudieran cambiar todo el sentido del pasaje. Sí, todo el sentido. O sea, vamos a ir solamente con palabras importantes que sí pudieran ser peligrosas si las entendemos de una manera. Porque les digo, un buen trabajo sería analizar cada palabra y cada versículo. Pero para este ejercicio simplemente vamos a analizar las palabras más sobresalientes para la investigación, hermanos. Entonces vamos a ver, hermanos, primero los Corintios 12:31, la primera parte dice: procurad pues los dones mejores. Aquí la palabra que yo quiero resaltar es procurar. Vamos a buscar en la Dios habla hoy, dice: ustedes deben ambicionar los mejores dones. En la Biblia de las Américas dice: mas desead ardientemente los mejores dones. Pero aquí yo tengo este libro, ¿no? Que les digo que a veces nuestras Biblias abajo tienen ciertos detallitos al pie de página, pero este libro no tiene ninguno. Aquí tengo la versión internacional, en la Biblia versión internacional completa, y en esta sí tiene una pequeña variación. Dice: ustedes por su parte ambicionen los mejores dones, y viene una letrita, ¿no? En ambicionen, que nos manda hacia abajo, ¿no? Al pie de página, y viene una traducción alternativa, dice: ustedes, ¿qué dice? Ambicionan los mejores dones. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre ambicionen y ambicionan gramaticalmente? Que diga Pablo: ustedes ambicionan los mejores dones. Hasta pareciera que los está acusando, ¿no? Está dando por entender de que la iglesia de Corinto está ambicionando los mejores dones. Pero ambicionan. Y si decimos ambicionen, ustedes ambicionen, hasta parece que algo que Pablo quiere que ellos hagan. O sea, ustedes ambicionen los mejores dones. Sí, entonces es curioso, ¿no? Que haya una traducción alterna, ¿no? Como que una pequeña, no variante, sino una lectura alterna. ¿Por qué? Y aquí está lo curioso, ¿no? de este versículo, porque en el griego, hermanos, la palabra, ambicionen, o pues cualquier palabra, ¿no? Pero en el griego, la palabra que se escribe con indicativo es la misma que se escribe para el imperativo. Entonces, estamos hablando de gramática. ¿Qué es indicativo? Que indica, ¿no? un hecho que pasa, ¿no? Por ejemplo, si vamos a este texto de Corintios, ustedes ambicionan. Está escrito en indicativo. Pero si dice ustedes ambicionen, o sea, que espera Pablo que lo hagan, eso es imperativo. ¿Imperativo qué es? Es una orden, ¿sí? Entonces no es lo mismo un indicativo a un imperativo. Entonces en griego se escribe de la misma manera. De la misma manera. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para decidir si es ambicionen o ustedes ambicionan? Les digo, no es un problema de variantes, sino que la palabra se escribe exactamente igual y tenemos que ver cuál es. En este caso, las 4 versiones que leímos las toma como imperativo.
o sea, una orden. Ustedes, por ejemplo, dice la Reina Valera, procurad pues los dones mejores. Dios habla hoy, ustedes deben ambicionar los mejores dones. La de las Américas, más deseada ardientemente los mejores dones. En la internacional, ustedes por su parte ambicionen los mejores dones, pero aquí con la pequeña, al pie de nota, que pudiera ser ambicionan en indicativo. En este caso, las 4 versiones dicen ambicionen, o sea, esperando. Es una orden de Pablo de que ambicionen los mejores dones, que para eso, si vamos a predicar de 1 Corintios capítulo 12, pues obviamente tenemos que leer lo que hay antes, porque el tema del capítulo 12 creo que todos sabemos que habla de los dones espirituales. Entonces, en este caso, por mayoría, creo que gana lo que es imperativo. La versión internacional sí lo tiene en imperativo, pero hace la aclaración de que pudiera ser indicativo. Pero ¿cómo decido yo si una palabra que se escribe exactamente igual lo puedo poner en indicativo o lo puedo poner en imperativo? O sea, ¿qué es lo que a mí me puede indicar que va indicativo o imperativo? En este caso, pues uno se tiene que guiar por las versiones de la Biblia, pero también uno tiene que seguir el contexto de lo que está leyendo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Estos libros, en este caso de 1 Corintios 12:31, no aclara nada. ¿Por qué? Incluso creo que este libro grande simplemente dice, o sea, da por entendido que es un imperativo. O sea, creo que no hay ninguna versión en español que lo diga como indicativo. Pero este libro, que son de los que estamos usando, menciona imperativo sin nada, o sea, sin cuestionar, sin decir, simplemente es imperativo. Entonces, hermanos, no sé si se habían dado cuenta de esto. ¿Cuál sería la diferencia si yo digo, ustedes ambicionen los mejores dones, o ustedes ambicionan los mejores dones? Creo que sí hay cierta diferencia, hermanos. Pero vamos a ir a otro pasaje. Es en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Hay algo parecido. Dice, escudriñad las Escrituras. Aquí lo que estamos buscando es la palabra escudriñad. Porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero fíjense lo que dice Dios habla hoy. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las Escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Dice la de las Américas, examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en la versión internacional, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Si se dan cuenta, aquí en la versión Reina Valera dice escudriñar las Escrituras. Ustedes deben de escudriñar las Escrituras. En las otras 3 versiones dice que ustedes escudriñan las Escrituras. No es lo mismo la orden de escudriñar las Escrituras a decir ustedes escudriñan las Escrituras. En este caso, por ejemplo, 3 versiones la toman como indicativo y una sola versión la toma como imperativo. Entonces, otra vez, si es una sola palabra que se puede traducir como imperativo o como indicativo, ¿cómo decido yo si realmente es indicativo o es imperativo?
Ahora vamos a buscar este pasaje, hermanos, en estos libros, estos 3 libros, a ver si nos dicen algo respecto al tema. En el pasaje de 1 Corintios yo ya había revisado y no encontraba nada, ¿no? Simplemente lo dan por hecho que es imperativo. Pero vamos a ver, hermanos, es Juan capítulo 5. Fíjense, dice aquí 39, dice eraunate. Aquí aparentemente es un verbo indicativo. Ustedes escudriñan, o sea, está dando por hecho, o sea, es indicativo, ¿sí? Pero dice aquí aparentemente es un verbo indicativo porque al mismo tiempo pudiera ser imperativo, pero según el contexto de Juan parece que es indicativo. Fíjense lo que dice este libro. Si nos vamos a este léxico, vamos a ver si encontramos algo, hermanos. 5:39. Aquí viene la palabra examinar, escudriñar. Simplemente nos da lo que es la definición, no dice mucho. Ahora vamos a buscar en este, hermanos. En este grande, que es de toda la Biblia. Vamos a buscar si encontramos algo y les digo, prácticamente de esto se trata el ejercicio. Sí parece muy complicado, pero no lo es, hermanos, no es tan complicado. Dice, escudriñar, ahí viene la palabra en griego entre paréntesis. Dice, la grafía correcta, como lo muestran los papiros, en lugar de ereunate, la vieja forma de ereuna, búsqueda, como en 752, la forma aquí puede ser bien en presente de indicativo en voz activa de segunda persona del plural, o bien del presente del imperativo. Fíjense, aquí está dando las dos posibilidades en voz activa de segunda persona del plural. Y fíjense lo que dice, lo que yo les estoy diciendo. Solo el contexto puede decidirlo. Ambas formas, escudriñad o escudriñáis, tiene buen sentido aquí, pero la razón dada porque a vosotros os parece, dice claramente indicativo, da apoyo al indicativo más que al imperativo. Fíjense, hermanos, aquí, aquí nos está dando pues como las dos posibilidades, pero según este libro y el otro libro que buscamos, el mismo contexto nos dice que es indicativo. Entonces aquí la Reina Valera dice escudriñar las escrituras. Le está dando la orden de que escudriñen las escrituras, pero el contexto parece que no va por ahí, sino está dando por hecho, ¿no? Ustedes escudriñan las escrituras para pues encontrar vida eterna en ellas, pero no se dan cuenta de que las escrituras, el Antiguo Testamento, está hablando de mí, que yo soy el que da la vida eterna, pero ustedes no quieren venir a mí. Que eso también sería cuestión de estudiar el capítulo 5 de Juan. Pero se dan cuenta, fíjense, es curioso, ¿no? Que una palabrita sí puede hacer la diferencia. Entonces, fíjense, es algo sencillo este ejercicio. Y les digo, vamos a buscar un pasaje, vamos a predicarlo o darlo como una clase. Ok, vamos a estudiar, vamos a analizar y solamente las palabras que sí pudieran cambiar el sentido del pasaje son las que vamos a estudiar. Sí, hermanos, no vamos a estudiar otra cosa. Y otra vez, si fuera un estudio profundo desde la raíz del griego, ahí sí tendríamos que poner mucha atención y tomar decisiones. En este caso, como lo estamos estudiando en español, pues hasta cierto punto la tenemos un poquito más fácil y aparte, como les digo, pues de que ya tenemos sociedades bíblicas y tenemos diferentes versiones que nos están ayudando en este paso, ¿no? Entonces, creo que sí se entiende básicamente este ejercicio. Creo que es bastante rápido, ¿no? Este ejercicio. Pero creo que es importante, hermanos. Digo, no en todos los versículos de la Biblia va a pasar esto. No les estoy diciendo que
que analicen, a ver, encuentren un error en la Biblia. Tampoco les estoy diciendo esto, sino que cuando uno lee, pudiera ser que nosotros estamos malentendiendo el versículo por la forma en que lo estamos leyendo. Hay situaciones que son sencillas, hay situaciones que son más complicadas, pero para eso podemos analizar y checar estos libros. Entonces digo, no hay tanto problema en este ejercicio, simplemente analizar la gramática, primeramente en las diferentes versiones. Y les digo, no en todos los versículos va a venir esta situación. Y si llegaran a haber situaciones, simplemente vamos a rescatar las que sí son complicadas y que nos van a meter en un problema de interpretación. Hay que aclararlo, ¿sí? Aclararlo a la persona que va a escuchar esto, sea en una iglesia, sea en una conferencia, sea en una clase. Sí tenemos que aclarar estos puntos, hermanos. Entonces, les digo, podemos profundizar, podemos buscar estos libros o simplemente leer, o si queremos hacerlo de la mejor manera, pues hacer todo esto, hermanos, hacer todo esto, pero podemos buscar situaciones que son muy sencillas o ya entrar a lo que es más complicado y concentrarnos solamente en lo complicado, ¿sí? Que sí les digo, que sí nos causarían problemas de interpretación. Se tiene que aclarar a la iglesia o a la clase o a la conferencia, en donde sea, sí se tiene que aclarar este punto, porque si pudiera que estemos dando a entender otra cosa que el texto no dice. Entonces les digo, este no es el final de los pasos, todavía ni siquiera llegamos a la mitad, pero fíjense lo importante, hermanos, de analizar lo gramatical. Simplemente analizar el aspecto gramatical. Eso nos resolvería muchas dudas que tenemos simplemente leyendo bien y estudiando esas situaciones que a veces nos causan problemas, asuntos gramaticales. Así que, hermanos, pues vamos a terminar el día de hoy con esto, hermanos. Fue un ejercicio sencillo, no entramos tanto a detalle, pero creo que se entendió el ejercicio, hermanos. Entonces, pues vamos a terminar, hermanos, esperando siempre que esto sea de bendición para sus vidas. Y si el Señor nos permite, nos miramos la siguiente semana. Que el Señor nos bendiga.